El día de hoy en este video tutorial vamos a hablar y a comentar mucho acerca de un elemento de tres terminales llamado transistor, cuya importancia en los sistemas electrónicos es alta. Esta presentación ustedes ya la tienen disponible en lo que es en lo que es la plataforma. Entonces, miren, construcción de los transistores. Recordemos que son los diodos. Los diodos son elementos o componentes de dos terminales, que son el resultado de la unión de un material tipo N y el otro que se llama material tipo P. Y cuando se hace la unión físicamente de estos dos elementos de estos dos tipos de materiales, da lugar a a este elemento semiconductor llamado diodo. Que recordemos que sus terminales son el ánodo, que es el positivo, donde está el material tipo P, y el cátodo, donde está el negativo, material tipo N. Recordando también que estos diodos se polarizan de manera directa y también se polarizan de manera inversa. En polarización directa, idealmente ellos son un cortocircuito, aunque ellos realmente presentan una pequeña resistencia y provocan una caída de voltaje. Y en polarización abierta, ellos se comportan como un circuito abierto. Entonces, un diodo es un elemento de dos capas, una tipo N y una tipo P. Entonces, bien, tomando como base un diodo, se construyen los transistores, en este caso los transistores BJT. ¿Ya? Aquí estamos hablando ahorita de los transistores BJT. Hay otro tipo de transistores. Entonces, ahora dice que al diodo, le vamos a agregar al diodo anterior, ¿verdad? En pantalla estamos observando un diodo, dos capas, una tipo N y una tipo P. Entonces a este diodo nosotros le podemos agregar una capa N o bien una capa P. Al agregar una capa N o una capa P al diodo anterior, a la unión PN, que es un diodo, le vamos a agregar una, un material tipo P. El resultado va a ser un transistor con la configuración PNP, dos capas P y una capa N. O bien al diodo de dos capas PN se le puede agregar una capa N y dar lugar a un transistor con una configuración NPN. Una configuración NPN, dos capas negativas o dos capas N y una capa P. Entonces, este es el transistor bipolar, ¿no? Este es un transistor bipolar. Un transistor es un elemento de tres capas, ya sean 2N y una P o 2P y una N. En pantalla también se observa la simbología para un transistor PNP y para un transistor NPN. Se puede observar que en la parte de la diferenciación, ¿no? Bueno, las terminales, en este caso son el emisor, el colector y la base. En la pantalla se observan que las tres capas son de las mismas, tienen las mismas dimensiones, pero en la realidad las capas son de distintas dimensiones. Por ejemplo, la base de un transistor es la capa más pequeña y la base del transistor es por donde se hace el control. Se hace el control, por ahí se controla el estado del transistor. El emisor es una capa más gruesa, es la más gruesa de todas, es la que tiene mayor dimensión. En el emisor es donde se hace la emisión de los electrones. Esos electrones salen del emisor
el flujo de estos electrones se controla a través de la base y del emisor pasan hacia el colector. En la capa del colector, como nos dice ahí el nombre de la terminal, colecta los electrones emitidos por el emisor. De tal manera entonces que hay un flujo de electrones de la capa de emisor hacia la capa de colector. Pero ese flujo es controlado a través de la capa de la base. Entonces la base, a través de la base, nos va a determinar el estado del transistor. Lo mismo pasa si es un transistor NPN o PNP. Fíjense que la diferencia es en relación al flujo de electrones. En el caso de los NPN, la flecha indica hacia afuera. Y en los PNP, la flecha indica hacia adentro. Esta es la forma en que se diferencian simbólicamente, ¿no? En la forma que se diferencian de manera simbólica. Entonces, este es un transistor, ¿no? Elemento de 3 terminales, emisor, colector y la base. La base prácticamente viene siendo como una llave de pase que nosotros la comenzamos a ajustar para regular el flujo del agua, el flujo del fluido. Pero en este caso, a través de la base, vamos a regular, a controlar el flujo de la corriente eléctrica, que es la circulación de electrones del emisor hacia el colector. Al igual, a ver, un transistor, perdón, se puede pensar como la unión de dos diodos. Realmente son dos diodos. Recuerden que un diodo es la unión PN, de P a N. De P hacia N nosotros tenemos un diodo. Entonces un transistor es dos diodos. Vamos a tener dos diodos. De P hacia N es un diodo. Es decir, del emisor a la base tenemos un diodo. Del colector hacia la base es un diodo. Estamos hablando en los PNP. En los PNP. Entonces, la base viene siendo como un punto común para estos diodos. O sea, estos diodos, el diodo emisor a la base y el diodo colector a la base están compartiendo el cátodo. Y el cátodo en este caso es la base del transistor. Ese sí es PNP. Ahora, si es NPN, tenemos dos diodos. Pero estos dos diodos como que se están alejando, uno hacia la derecha y el otro para la izquierda. De P hacia N, es decir, de la base al colector hay una unión PN, entonces hay un diodo. Y de la base al emisor hay otro diodo, de P hacia N. Pero en el NPN, lo que se está compartiendo, lo que estos dos diodos están compartiendo, son los cátodos. Perdón, son los ánodos. En el PNP se comparte el cátodo. El cátodo, que es la base, es un punto común para los dos diodos que están dirigiéndose hacia adentro, de P hacia N, de emisora a la base y del colector hacia la base. En el NPN, lo que ellos comparten es el ánodo, que es el P. Entonces, de P, que es el ánodo, hacia N, que es el cátodo, de la base al emisor. Es el diodo base emisor, es la unión base emisor. Y después tenemos una unión base colector. La unión base colector. Entonces son dos diodos. Entonces esos diodos, base emisor y base colector, se polarizan. Entonces, ¿qué nos dice? El transistor puede pensarse como compuesto por dos diodos. El diodo entre la base y el emisor y la base el colector. Son dos diodos, ¿no? Ahora bien, permítame un momentito.
Bien, entonces estábamos comentando de que un transistor es la unión, es como que estamos pensando en dos diodos, ¿no? El base emisor y el base colector, porque hay dos uniones PN, ¿no? Y aquí está la forma en que ellos se polarizan. Ya cuando nosotros energizamos un circuito y en este circuito está operando un transistor, ya sea NPN o PNP, siempre hay uno que se polariza en directo y el otro diodo se polariza en inverso. Hay una polarización directa entre el base e emisor y el base a colector queda en polarización inversa. Esto es ya sea NPN o sea PNP. Siempre la unión base-emisor en polarización directa y el base colector en polarización inversa. Sigamos por acá adelante. Bien, entonces aquí seguimos hablando de la polarización del transistor. Ahora, entonces, en el transistor tenemos tres terminales. La base, el colector y el emisor. Entonces vamos a tener una corriente en la base del transistor, una corriente en el emisor y una corriente en el colector. Entonces se puede pensar en un transistor como un punto de conexión donde concurren o se dispersan las corrientes eléctricas. O sea, es como un nodo. Van a entrar corriente y de ahí van a salir corriente. Es como un punto de conexión. Un transistor no acumula carga. Es decir, toda la corriente que entra tiene que salir. Entonces, de manera convencional, nosotros decimos que la corriente de emisor es la que sale y la corriente de la base y la del colector están saliendo. Pero en la realidad recuerden de que quien emite los electrones es el emisor. Entonces el flujo de electrones va del emisor hacia el colector y parte de esa corriente también se desvía para la base del transistor. De tal manera que sea convencionalmente o realmente, aquí se debe de cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Y esa ley nos decía, suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Si lo miramos nosotros de manera convencional, quienes van a entrar son la I base y la I de colector. Al transistor van a entrar la I de base y entra la I de colector. Y esas dos corrientes van a salir sumadas como una sola corriente que se llama I de emisor. Convencionalmente, pero realmente es como está mostrada aquí en la gráfica. Viene la I de emisor, entra por este pin de emisor y esa corriente que entra se va a ramificar en I de base e I de colector. Entonces, I de emisor, que es la que entra, es igual a la sumatoria de la I de colector y la I de base, que son las que salen. Entonces, cualquier análisis de circuito que nosotros realicemos, debemos de comprobar que esta ley se está cumpliendo. Se cumple la ley de Kirchhoff. Sigamos trabajando aquí siempre acerca de la polarización. Todo esto está relacionado con el asunto de la polarización del transistor. Por ejemplo, aquí en la gráfica ya lo está mostrando de manera convencional. Ya se muestra de manera convencional. La I de base va a entrar, entra la I de base, la corriente entra por la base del transistor y la corriente va a entrar también por el pin del colector. La I de base y la I de colector se van a sumar y va a salir la I de emisor. Entonces, esta parte de acá es como una batería. Aquí van a salir los electrones, la corriente eléctrica y entra por el colector. Pasa por la base del transistor y regresa al punto común que es tierra.
Pero ese flujo, otra vez recuerden que se controla a través de esta base, a través de esta I de base. Y de base controla la intensidad, el flujo de electrones que va a circular entre el colector y el emisor. En esta gráfica se está mostrando cómo se comporta, cómo es el comportamiento del voltaje base emisor entre la base y el emisor conforme la corriente va circulando. Recuerden que entre la base y el emisor nosotros tenemos un diodo y que este diodo se está polarizando de manera directa. Este diodo es silicio. Este diodo necesita o requiere 0.7 voltios para él cerrarse. Él necesita una diferencia potencial de 0.7 para que esos electrones logren circular a través de esa unión base-emisor. Entonces aquí se está viendo cómo se muestra, ¿no? Comenzamos con una I de base en 0. Si la I de base es 0, tenemos un voltaje en la unión base-emisor 0 voltios. 0 voltios. Conforme va aumentando la corriente en la base del transistor, se comienza a incrementar la diferencia de potencial entre el diodo base emisor. Pero todavía en ese momento el diodo no ha alcanzado su punto de cierre. Hasta que nosotros llegamos a un punto en el cual la diferencia de potencial entre la base y el emisor alcanza los 0.7 voltios. Alcanzados los 0.7 voltios, este diodo se va a comportar como un circuito cerrado y los electrones comienzan a circular entre el colector y el emisor. Hasta que esta base se cierra, nosotros decimos que se permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor. La base en este caso está sirviendo como un puente, como un regulador, como un controlador de ese flujo de electrones. Entonces, esta primera gráfica me muestra el comportamiento de la I de base contra el voltaje base emisor. En la unión, en el diodo base emisor. Y la otra gráfica me está mostrando el comportamiento de la I de colector contra el voltaje colector a emisor. En este asunto de los transistores se habla de un punto de operación del transistor. Un punto de operación. Y ese punto de operación es un par ordenado. Voltaje de colector a emisor y voltaje de colector. Este punto de operación, que es el par ordenado, voltaje colector a emisor y de colector, independencia de sus valores, de los valores que ellos tomen, adquieran, podemos hablar de 3 zonas de operación. Podemos hablar de que el transistor trabaja en una región que se llama saturación, en una región en la zona de corte o una región que se llama activa. Independencia de qué zona esté localizado el punto de operación del transistor, se dan las aplicaciones. Por ejemplo, nosotros decimos, un transistor se puede utilizar como un interruptor electrónico. Un interruptor electrónico, pero para que él sea un interruptor electrónico, automáticamente se tiene que estar conmutando de la región de corte a la región de saturación. Por acá nos dicen lo siguiente. Este documento también ustedes lo tienen en la plataforma, ¿no? Este documento aquí prácticamente está mostrando lo mismo de la gráfica de la presentación. Transistor en corte y en saturación. Cuando un transistor se utiliza como interruptor, un interruptor electrónico, la corriente de base debe tener un valor para lograr que el transistor
entre en corte y en saturación. Es decir, lo que estamos diciendo, este transistor se tiene que estar conmutando entre la zona de corte y la zona de saturación. Pero recordemos que ese punto de operación es controlado por la I de base. En dependencia de esta corriente en la base del transistor, ¿se satura o se corta? Un transistor en la zona de corte tiene una corriente de colector prácticamente cero. Entonces, cuando él está en la zona de corte, la I de colector es prácticamente cero. Cuando esa I de colector es cero, el voltaje entre el colector y emisor se hace máximo. Se hace máximo. Este circuito se va a alimentar, ¿no? Tenemos que alimentarlo con una fuente de voltaje. Tenemos que alimentarlo 12 voltios o 15 voltios, en dependencia de los cálculos, el diseño que uno realice. Entonces, cuando un transistor, nos dicen, está en la zona de corte, cuando está cortado, la corriente de colector es cero y la corriente y el voltaje entre el colector y el emisor se hace máximo. Casi me dice casi igual al voltaje con el que se alimenta el circuito de polarización. O sea, cuando me dicen eso es que si yo estoy alimentando el circuito con 9 voltios y el transistor está cortado, la corriente en colector es cero y el voltaje entre el colector y el emisor del transistor está cerquita del 9. Ahora, cuando esté en la zona de corte, en ese momento él está trabajando, se puede comparar contra un apagador en estado, pero un interruptor en el estado de apagado, en el estado abierto. Ahora, cuando un transistor está saturado, un transistor está saturado cuando la corriente en el colector se maximiza. La I de colector se hace grande. Trata de alcanzar su máximo valor permitido. Cuando la I de colector, vamos a verlo esto más adelante en las ecuaciones. Cuando esta I de colector se maximiza, el voltaje entre el colector y el emisor tiende a ser cero. ¿Ya? Tiende a ser cero. Cuando la corriente es máxima, el voltaje de colector a emisor es cero. En ese momento, él se está comportando como un circuito cerrado. El interruptor está cerrado. Entonces, se va a conmutar entre la zona de corte y la zona de saturación. Es ahí donde nosotros decimos que se está utilizando como un interruptor electrónico. Entonces, esta es la zona de corte. I de colector es cero. La I de colector es prácticamente cero. Y el VCE es igual al VCC, el voltaje de alimentación del circuito. Esta región en la parte vertical es cuando la I de colector se maximiza. Y cuando se maximiza la I de colector, el voltaje colector a emisor tiende a ser cero. Pero si este voltaje de colector a emisor no está cerca de cero y no está cerca del voltaje de alimentación del circuito, él va a estar en alguna región, en algún punto de esta región. Cualquier punto de esta región, nosotros decimos que el transistor está en la zona activa. Y un transistor en la zona activa, su punto de operación está en este rango, en esta área. Entonces él va a funcionar como un amplificador de señal. ¿No? Un amplificador de señal puede ser una señal de audio, puede ser una señal de video. El asunto es que la señal que nosotros estamos inyectando, que estamos introduciendo sobre el circuito amplificador, él va a hacer que se amplifique. Va a haber un factor de ganancia en la corriente, hay un factor de ganancia de voltaje, en general hay un factor de ganancia de potencia.
Eso es cuando estamos trabajando en la zona activa. ¿Mm? Pero entonces, saturado, cortado, en la zona activa. Está en dependencia de la I de colector y el voltaje de colector a emisor. Ahora, cualquiera de estas, todas estas se llaman líneas de carga. Estas que van inclinadas, ¿no? Todas estas que dicen, todas estas que están sobre la zona de operación como amplificador lineales. Todas estas se llaman líneas de carga. Entonces, cualquier circuito que nosotros estemos trabajando, si su punto de operación cae sobre cualquiera de estas líneas de carga, él es un amplificador. Pero hay zonas que él es un amplificador, pero no está al máximo la potencia. O sea, no estamos aprovechando la capacidad de este circuito. Él está trabajando, él está amplificando, pero su ganancia no es mucha. Él está amplificando, ¿no? Porque desde que nosotros obtenemos un voltaje de salida mayor al voltaje de entrada, independientemente que sea un factor de 2, de 3, de 4, de 5, él ya se está amplificando. Lo que nosotros tenemos que tratar es de que ese punto de operación quede en la línea más central, ¿no? En la línea más cerca, buscando la parte media de esta región de amplificación. O sea, no estar ni muy cerca de la zona de saturación, ni muy cerca de la zona de corte. Tenemos que tender hacia el centro, hacia la región, a la línea de carga más central. Ahí es donde nosotros vamos a obtener la máxima potencia de nuestro circuito amplificador. Bueno, estas son algunas ecuaciones que nosotros podemos observar. Como les decía, se cumple la ley de Kirchhoff, la I de emisor es igual a la I de colector más la I de base. Aproximadamente, la I de colector es alfa veces la I de emisor. Alfa se conoce como ganancia de corriente continua en la base común. Estos valores de alfa, estos valores de beta, son una característica propia de los transistores. Cada código de transistor tiene sus propias características. Su factor de ganancia de corriente continua en base o su ganancia en corriente continua en emisor común. Normalmente el parámetro que más se analiza, al cual se le da mayor importancia, es a beta, que es el factor de ganancia de corriente continua en emisor común. Entonces, este valor de alfa, este valor de beta, están en la ficha técnica de los transistores. O sea, un transistor 2N 2222A, un 2N 3904, ustedes descargan su ficha técnica y no aparece como beta, aparece como el HFE, HFE, HFB. Ganancia en base común, ganancia en emisor común. Entonces tenemos que la I de el beta se calcula como la I de colector entre la I de base. Y el beta es la relación entre la I de colector y la I de base. De aquí se puede hacer un despeje y nosotros decimos que la I de colector es igual a beta veces la I de base. Según sea este factor de amplificación, esta ganancia, se va a amplificar esta corriente. Entonces, si este beta vale 100, la I de colector va a ser 100 veces mayor que la I de base. Puede ser 180, bueno, todo este beta depende, como les decía anteriormente, de la característica del transistor, del código del transistor. Como nos dice aquí en las especificaciones técnicas, se le suele denominar HFE. Entonces, ustedes se van a la ficha técnica
No busquen beta, busquen el FHE. ¿Qué más? Ahora, vienen las partes de las configuraciones. Vienen las partes de las configuraciones. Recuerden que dos aplicaciones fundamentales de los transistores, como un interruptor electrónico que se conmuta de la región de corte a la desaturación o de la saturación a corte. O sea, se está cortando, se está saturando a través de la base. Pero esa base, ese comportamiento de la base, alguien tiene que controlarlo. ¿No? Alguien tiene que controlarlo. Este es un circuito de polarización. Nosotros tenemos que fijar, si vamos a hacer un amplificador, si nuestro propósito es diseñar un amplificador, el punto de operación tiene que estar fijo. No se tiene que estar moviendo a través de las líneas de carga. Tenemos que diseñar un circuito que mantenga siempre el valor de la I de colector en un valor determinado. Igual el voltaje colector a emisor. Entonces, este es un circuito de divisor de voltaje. Y el circuito divisor de voltaje está entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Este circuito se analiza ante corriente directa. Se hace un análisis ante corriente directa. Esta parte, esto que nosotros estamos observando en pantalla, no es más que para fijar el punto de operación del transistor. Entonces, entre R1 y R2 se hace la división de voltaje. Nosotros lo estamos alimentando con EC. En el folleto, en los ejercicios, yo le pongo el BCC, que es el voltaje de colector a colector, es decir, el voltaje de alimentación del circuito. Entonces, si aquí ustedes tienen 10 voltios, como no me he encontrado ningún elemento que provoque una caída, voy a tener aquí 10 voltios. 10 voltios antes de la entrada a la primera resistencia. La resistencia es un elemento pasivo, me va a provocar una caída de voltaje. Después de la resistencia yo ya no tengo 10 voltios. Voy a tener 10 menos lo que cae en la resistencia. Entonces 10 menos lo que cayó en la resistencia me da el voltaje en la base del transistor. Y como estas resistencias son valores fijos, esa diferencia de potencial en la base del transistor siempre se mantiene. R1 y R2 son valores fijos que nosotros la vamos a tomar de tal manera de que aquí en la base del transistor tengamos una corriente, un voltaje que me mande a la zona activa, buscando el centro de la línea de carga del transistor para que nosotros logremos obtener la máxima excursión de potencia, la máxima excursión de salida de potencia. De aquí es que nosotros hicimos el análisis de este amplificador. Este es el que está en la tarea. Este es el amplificador de emisor común de la tarea. Aquí está el circuito completo. Aquí nosotros tenemos el circuito completo. La señal que vamos a amplificar. Tenemos unos capacitores. No son polarizados, es decir, no son electrolíticos. Estos capacitores son de acoplamiento de señal. Tienen un propósito, o tienen dos tipos de comportamiento. Ante corriente directa, los capacitores son circuito abierto. Y ante señal, ante corriente alterna, ellos se comportan como cortocircuito. Es decir, esta señal alterna logra pasar a través del capacitor. La señal alterna. Pero la señal DC, cualquier corriente directa, no va a poder pasar por aquí.
pasa la alterna, la señal que nosotros queremos amplificar, pero no así la de corriente directa. Entonces, a través de este capacitor nosotros estamos aislando cualquier corriente directa que prevenga, ¿no?, de esta señal. ¿Por qué se hace así? Porque recuerden que nosotros queremos fijar este punto de operación. Queremos determinar un valor constante, un único valor de base, un único valor de colector, de emisor, un único valor de voltaje de colector a emisor. Pero en el diseño, en el análisis, esos cálculos se hacen en base al voltaje de alimentación. Entonces decimos, aquí va a pasar 5 microamperios, pero esos 5 microamperios se han calculado en base a estos 15. Pero si nosotros permitimos el paso de la corriente directa a través de la señal, a este punto le tendríamos que agregar, tendremos que tomar en cuenta esa corriente que viene de la señal alterna hacia el circuito, hacia el circuito que polariza el amplificador. Igual aquí, ¿no? Este capacitor me va a aislar la resistencia de carga. Esta se llama resistencia de carga. Esta resistencia puede ser un parlante, por ejemplo, ¿no? Puede ser un parlante, algún dispositivo que va a recepcionar la señal amplificada. Este es un diseño de emisor común. Se le llama emisor común porque este capacitor ante señal alterna es un circuito abierto, es un cortocircuito, pero él es un cortocircuito, por lo tanto va a aislar, ¿ya? Aísla lo que es la carga. Aísla la resistencia y la resistencia queda como en cortocircuito. Entonces del emisor pasamos directamente al punto común que es tierra. Ante señal esta resistencia queda aislada, no se toma en cuenta. Entonces este es el circuito de polarización del transistor para fijar el punto de operación y que constantemente esos parámetros de IC, IB, IC y de base y de emisor, voltaje colector emisor, no estén cambiando y mantengámoslo fijo en esa región de amplificación. Que nuestro factor de amplificación sea siempre 200 o 300, según el cálculo que nosotros obtengamos, ¿no? Que no esté cambiando, que de repente amplifica 100 veces, después amplifica 300, no. Queremos mantenerlo en una posición, en un solo factor de amplificación. Es entonces la idea de este circuito. Bueno, aquí está trabajando, o nos dice como un conmutador. Aquí ya se trabaja como un circuito conmutador. Es cuando decimos que estamos pasando de la I cuando la I de colector es máxima que está saturado, hacia una I de colector cero que está cortado. Se está constantemente conmutando entre estos dos. Que si pasa por la zona de amplificación lo hace, pero de manera rápida. De tal manera que el transistor en ningún momento logre hacer alguna amplificación. Ese cambio es rápido. Voy a mostrarles ahorita un ejemplo del uso de este transistor como un circuito de conmutación, un circuito electrónico. Bien, entonces les comparto ahorita, como les decía, una situación donde les voy a mostrar a un amplificador, un circuito de polarización, Mauricio. Entonces, por ahorita, este circuito, que es el mismo que observamos aquí en la presentación, es el circuito de polarización por división de voltaje.
nos estamos alimentando con 15 voltios. Estos 15 voltios vienen a través de este conductor y encuentra esta resistencia. En esta resistencia se va a provocar una caída de voltaje. Entonces, antes de la resistencia, toda esta línea vengo en 15 voltios, porque no me he encontrado ninguna resistencia o cualquier otro elemento que sea elemento pasivo que me provoque una caída. Entonces, después de la resistencia, ¿cuánto tenemos? Tenemos 2.16 voltios. 2.16 voltios. Quiere decir que en esta resistencia están cayendo ¿cuánto? La diferencia, bien, vamos a ver aquí. 2.16. 2.16. Observemos. Tenemos 15 menos 2.16. Quiere decir que en esta resistencia R1 están cayendo 12.84 voltios. Hagamos la prueba. Mejor pongámosle un voltímetro para ver si es cierto que están cayendo esa cantidad de voltaje. Recuerde que la calculadora me indicó 12.84. 12.84 voltios. Entonces, 15 voltios menos 12.84 voltios que caen en esta resistencia, en este punto de conexión nosotros llegamos con 2.16 voltios. Si nos vamos hacia el punto común, yo voy a tener, antes de la resistencia, los 2.16 voltios. Estos 2.16 voltios caen en esta resistencia para llegar a 0 voltios. En la diferencia potencial en el punto común es 0 voltios. Ahora, estos 2.16 voltios son el voltaje en la base del transistor. En esta base del transistor yo tengo 2.16 voltios. 2.16 voltios. Entonces, a través del circuito, a través de este circuito de polarización de voltaje, nosotros estamos fijando una diferencia potencial en la base del transistor. A través de estos valores de resistencia y del voltaje con el que se está alimentando nuestro circuito, nosotros vamos a definir una corriente en la base del transistor. En la base del transistor nosotros tenemos ahorita 7.07 microamperios. Esa es nuestra corriente. Ahora, fíjense bien, aquí llegamos con 2.16. Aquí cuánto tenemos? 1.49. 2.16 y aquí tenemos 1.49. Vamos a hacer la diferencia. 2.16 le voy a restar 0.7. 1.46, que es una aproximación del voltaje que voy a tener aquí. Vamos a ver si me lo da en esta resistencia. Pero no me lo está dando ahorita. Vamos a ver aquí. Bueno. ¿Por qué le resto 0.7? Porque es el voltaje entre la base y el emisor. Entre esta base y el emisor hay un diodo, que es el diodo base emisor, que es el que se polariza de manera directa y me va a provocar una caída de 0.7. Entonces, 2.16, nosotros le restamos el 0.7 amperios, el 0.7 voltios, y me queda en 1.49. Hay una pequeña diferencia ahí en relación al programa, ¿no? Pero no es muy significativo. Puede ser que algún elemento, el amperímetro, los voltímetros me estén provocando alguna influencia sobre el valor de sobre este voltaje.
Entonces, la I en la base es 7.07. La corriente de colector es de 988.86 microamperios. 988.86 microamperios. La I de emisor es 995.89 microamperios. Normalmente, esta I de base se desprecia en efectos de cálculo. ¿Por qué? Porque ustedes comparan 7 contra 988, es muy pequeño. Es muy pequeño. Pero realmente sí se debería estar cumpliendo la ley de Kirchhoff, ¿no? Se cumple la ley de Kirchhoff aquí. Y esta ley de Kirchhoff, recuerden que me dice, suma de la corriente que entran, están entrando 988.86. Que esta es la I de colector. A esa I de colector yo le voy a sumar la I de base que entra. Y la suma de esas dos corrientes me da la I de emisor. La I de emisor entonces es 995.89. Aproximadamente, hay diferencias de valores por cuestiones de caída, porque no se toman en cuenta. Aquí trabajamos de forma ideal, pero sí, ¿no? Hay una aproximación. La I de base más la I de colector tiene que resultar la I de emisor. Lo estamos alimentando con 15 voltios. La diferencia de potencial entre el colector y el emisor es 5.40 voltios. 5.40 voltios no está ni cerca del cero para que se corte, para que llegue a la zona de corte, ni está cerca del 15 para que se sature. Entonces 5.40 está dentro de la región de activa. Este circuito está polarizado para que sea un amplificador. Posiblemente, o lo más probable es que no esté en su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque estamos un poquito lejos del centro de la línea de carga, donde ocurre la máxima excursión de voltaje, perdón, de potencia. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que este valor de colector a emisor se acerque al 7.5 voltios, que es el 50% del BCC. Entonces, nosotros tenemos que diseñar nuestro circuito tratando de que este voltaje de colector a emisor sea el 50% del BCC. Entonces, él está amplificando, pero no es, digamos, no está en su máxima capacidad. No vamos a obtener la máxima excursión de salida. Habría que jugar con alguno de estos cambios. Permítame ahorita, por favor. Bien, entonces este es un ejemplo, muchachos, este es prácticamente la simulación del ejercicio que está resuelto en la asignación. En esta asignación hay un ejercicio que está resuelto y uno que ustedes están por entregar, por resolver. Van a presentar la solución basada en esto. Yo les explico un poquito más de esto. Entonces, aquí, de este circuito, se hicieron estos cálculos. Se hicieron los cálculos que están aquí a mano. Pero miremos aquí, solo para que observemos el ejemplo. Nosotros primero tenemos que calcular la resistencia equivalente de esta conexión. Entonces, es como que estuviesen en paralelo, decimos, 13 por 2.2.
y el resultado se divide entre la suma. De ahí resulta el 1.88, que es el valor que se tiene acá. Este elemento se le llama la resistencia base-base, que es la resistencia equivalente del circuito de polarización de R1 con R2. Luego, se calcula a través de una regla de divisor de voltaje el voltaje que va a llegar a la base. Yo quiero saber cuánto es el voltaje en la resistencia R2. Entonces se escribe como numerador en esa regla la resistencia donde nosotros queremos hacer el cálculo. Yo quiero hacer el cálculo en la resistencia R2. Entonces R2 se pone como numerador. 2.2 entre la suma de ambas resistencias. Entonces es una ecuación que dice R2 sobre R1 más R2. ¿Por qué se pone R2 de numerador? Porque es donde yo quiero conocer la caída. El voltaje que cae en la resistencia de R2 es el voltaje que vamos a tener en la base del transistor. Entonces, R2 sobre R1 más R2, el resultado se multiplica por el 15 voltios, que es el voltaje con el que se está alimentando el circuito. De ahí nos resulta a nosotros 2.17. En el LIWAR, en el simulador, nos resulta 2.16. De ahí resulta 2.16. Si seguimos haciendo nuestros cálculos, analizando este circuito resuelto, calculamos la R de base-base, después se calcula el voltaje, el base-base, que esto viene a representar el voltaje en la base del transistor. Voltaje en la base del transistor. En los libros, como les decía anteriormente, como la I de base es muy pequeña, comúnmente se desprecia. Al no tomarse en cuenta, se hace una aproximación de la I de colector y la I de emisor. La I de colector se aproxima a la I de emisor. Hay una operación, hay un circuito equivalente. Se aplican leyes de Kirchhoff para llegar a obtener esta ecuación de I de colector. Si ustedes observan, aquí en el simulador, a nosotros aquí en los cálculos, nos resulta 0.968 miliamperes. 0.68 mili. En el simulador no está en mili. La I de colector está en micro. Porque el simulador siempre busca el prefijo más cercano. Entonces él lo tira en micro. Y nosotros aquí lo tenemos en mili. 0.968 mili. Voy a querer hacer esta operación. Miremos lo que tenemos. En el denominador. Bueno, hagamos la operación completa. 2.17. Le resto el voltaje entre la base y el emisor. Recuerden que este voltaje es 0.7 voltios. Lo voy a dividir entre 1.88 entre la ganancia. Recuerden que este 100 depende de este valor de beta, depende del transistor. En este caso utilicé 100 más 1.5. Esto está en mili. ¿Por qué está en mili? Porque la resistencia está en kilo. Cuando la resistencia se trabaja en kilo, el resultado es mili. Entonces, 0.968, digamos redondeado, en mili. En la calculadora presiona la tecla ENG. Esto ya son mili, recuerden. Para que me lo mande a micro.
para que me lo mande a micro. Ellos son mili. Él me lo desplaza 3 veces. Al desplazármelo 3 veces, me manda a mili. Lo que pasa es que yo no consideré los prefijos porque yo ya sé que si trabajo en kilo, la resistencia, mi resultado es mili. Pero al presionar la tecla ENG, estando en mili, me corre el punto decimal 3 veces para pasarla a micro. Entonces, estos son 968 micro. O vamos a hacer lo contrario, vamos a hacerlo completo. 2.17. Le resto el 0.7 voltios. Entre. Entonces ahora vamos, 1.88. Pero estos 1.88 son kilos. Kilo, entonces es exponente 3. Exponente 3. Pero vamos a encerrarlo en paréntesis. No. 1.88 exponente 3 dividido entre 100. Más 1.5 kilos. Y cerramos paréntesis. Y presionamos la tecla ENG y nos dice 968 redondeado a la menos 6. Ahora son micro, ¿eh? Son micro. Entonces, si yo dejo la resistencia en kilo y si yo no incluyo este prefijo en los cálculos, mis resultados van a ser mili. Y si lo desplazo 3 veces, de mili paso a micro. Pero si en los cálculos yo tomo en cuenta el prefijo, de una vez voy a obtener el prefijo que le corresponde, que sería micro. Entonces tenemos 968 microamperios. Recordar que K es un prefijo, bueno, ahí yo trato de hacerle la explicación correspondiente. Aquí se hace el cálculo del voltaje de colector a emisor. Aquí es donde nosotros, teóricamente, nos podemos dar cuenta si está saturado, está cortado o está en la región de corte, en la zona activa. Entonces, aquí, esta ecuación que también sale de una ley de voltaje de Kirchhoff, va a darnos una aproximación del voltaje de colector a emisor. El voltaje de colector emisor dice que se calcula como el VCC, el voltaje de alimentación del circuito, y de colector por la suma de estas resistencias. Por la suma de estas resistencias. Voy a ponerle cosas. Completa. 15 menos. Voy a abrir un paréntesis aquí. Bueno, voy a trabajar la milia como tengo aquí en el documento. Como son mili, digo acá exponente menos 3 por 8.2 kilos, que es el valor de la resistencia de colector, más 1.5 kilos, la resistencia del emisor. Vamos a ver qué error tenemos. Me faltó aquí 13. Aquí. Bueno, vamos a tener que insertar. Vamos a ver si nos deja 3. Vamos. El 5.61. Entonces recuerden que a partir de esta ecuación, si este voltaje, si este resultado se acerca al 0, si este resultado me da cerca de 0, él está cortado. Si este resultado me da cerca del 15, él está saturado. Pero si no me da ni cerquita del 0 ni cerquita del 15, él está activo, ¿no? Él está activo.
Entonces, si esta corriente de colector nosotros la hacemos cero, o sea, si él pasa a saturación, perdón, a corte, todo este término se desaparece. Tendríamos 15 menos 0 por este resultado me daría 0. BCE igual a 15, él está cortado. Pero si esta corriente aumenta hacia un valor máximo, este término se acerca al BCC y la diferencia de los dos tiende a ser 0. Aquí entonces se localiza el punto de operación y aquí nosotros decimos que estamos un poco lejos del 0, un poco lejos del 15. Él está en la zona activa. Se hace el cálculo de la corriente de base. La corriente de base en las ecuaciones que nosotros tenemos aquí en la presentación, decíamos que es I de colector entre beta. I de colector entre beta. Y de colector es 0.968 exponente menos 3. Porque es 1000. Lo divido entre 100 y me queda 9.68 a la menos 6. A la menos 6 es micro. 9.68 microamperios. Y acá se sigue calculando con estas ecuaciones las otras corrientes. Vamos a... Quiero verificar este cálculo con ustedes. Para calcular la IR1, dice que es el BCC más la I de base por R2 entre la suma de ambas corrientes. BCC que vale 15. La I de base que la acabamos de calcular, que es 9.68 microamperios. Por la resistencia 2, que es el 2.2 kilos sobre la suma. Entonces voy a hacer esta operación. 9.68 microamperios. Exponente menos 6. 9.68 microamperios exponente menos 6. Es decir, yo en la calculadora pongo 9.68 exponente menos 6 y lo voy a multiplicar por 2.2 kilos. 2.2 exponente 3. De ahí resultó este valor. Yo lo dejé en punto 0.213. A ese punto 213 le sumamos los 15 voltios. 15.213 y lo dividimos entre la suma de la resistencia, que es 15.2. Como es kilo, exponente 3. Presionamos la tecla ENG, nos dice 988 microamperios. 10 a la menos 6 micro. Y así de esta manera ustedes continúan calculando el resto de los parámetros. Antes de finalizar, les quiero mostrar la otra aplicación. Este circuito es para cuando está en la zona activa. Fijamos el punto de operación y él se va a mantener en la zona activa. Por acá les quiero mostrar un circuito donde el transistor se utiliza como un conmutador, como un interruptor electrónico. Esto está simulando un interruptor solar, por ejemplo. Es decir, un interruptor que controla el encendido y el apagado automáticamente de este diodo LED, según la intensidad lumínica. Esta es una resistencia, es una fotoresistencia. Es una resistencia dependiente de luz. Y el valor de esta resistencia va a estar en dependencia de la intensidad lumínica que está recibiendo.
Si ustedes observan, en este momento, el voltaje entre el colector y el emisor es apenas 126.64 milivoltios. Esto está cerca de 0 voltios. En tanto la corriente está máxima. Este transistor ahorita está saturado. Un transistor en la zona de saturación tiene corriente de colector máxima. Él está saturado, él está cerrado, él está ahorita como un interruptor cerrado. Y cuando él está en la zona de saturación, este voltaje tiende a ser 0. Se acerca a la zona de 0. Cuando la intensidad sobre la fotoresistencia comienza a cambiar, él se debería de apagar. Ahí se enciende, ahí lo apagamos. Miren el voltaje ahora. La corriente, conforme voy a saturarlo de diario. La corriente de colector bajó a 57.87 microamperios. Una corriente muy, muy baja. Una corriente que nos da prácticamente 0, tendiendo a 0. Y el valor entre el colector y el emisor alcanza 8.29. 8.29 está cerca del 9. Un transistor en la zona de corte tiene una corriente de colector tendiendo a 0 y un voltaje de colector a emisor igual al voltaje de alimentación. Entonces, en este momento, este transistor está en la zona de corte. Ahorita estamos en el día. Estamos de día. La fotoresistencia está recepcionando la luz solar. Entonces, cuando es de día, el transistor permanece cortado. Él está cortado. Conforme va cayendo la tarde y se va alcanzando la noche, el transistor comienza a cambiar su punto de operación hasta llegar a un punto que él se satura. También la I de base va cambiando, ¿no? Todos los parámetros cambian. Cambia la I de colector, cambia la I de base, cuando él se está saturando o se está cortando. Esta resistencia es una resistencia variable. Se puede poner un potenciómetro y tiene una función de, digamos, de ajuste, de cambiar un poco la sensibilidad. Yo puedo variar, miren en qué momento él hace la transición. Ahí hace la transición. Ustedes pueden comenzar a variar con el potenciómetro, con la resistencia variable, para ajustar la sensibilidad. Miren, ahora sí cae a 0 de viaje. El transistor se corta por completo. Ahí ya está cortado totalmente. Entonces, esta resistencia variable no es más que hacer el control de la sensibilidad. Jugar con la intensidad lumínica. Es decir, por ejemplo, la intensidad lumínica a las 5 de la tarde, solar no es la misma que la de la 4. Entonces nosotros queremos que él prenda cuando son cerca de las 6. Entonces más o menos comenzamos a jugar con esa intensidad lumínica para que él se prenda esa hora. ¿Cuál sería la sensibilidad para que él esté funcionando? Entonces este es un ejemplo cuando el transistor está en la zona activa, permanentemente a través de este circuito de polarización lo hemos fijado, y acá cuando estamos trabajando, estamos conmutándonos de forma automática a través de un sensor hacia la zona de corte o hasta la zona de saturación. Aquí utilizamos una LDR, una resistencia dependiente de luz. Puede ser que sea una resistencia dependiente de temperatura y controle un abanico, por ejemplo, ¿no? Pero esas conmutaciones son automáticas.
No es que nosotros vamos a venir y vamos a estar manualmente conmutando, saturando al transitor o cortando. No. Ya, la idea es que esto se haga de forma automática. Bien, termine muchachos de analizar este asunto del amplificador. Hagan los cálculos. Ahora bien, ustedes van a hacer todas estas operaciones que aparecen resueltas aquí, exactamente esto mismo, lo van a realizar para el circuito que aparece aquí abajo. Tomen beta igual 100. Van a hacer exactamente todos los mismos cálculos que se hicieron anteriormente, como con estos valores. Como que solo van a ir sustituyendo. 56 y 8.2. Entonces acá cuando se calcula la RBS base, ustedes comienzan a trabajar con los valores de allá, ¿no? 56 y 8.2. Aquí ponen 56 por 8.2 entre la suma que es 64.2 y le da la R base. Calculan el voltaje base. Comienzan a hacer todos los cálculos. Aquí también aparecen unos términos que son constantes, como por ejemplo cuando se hace el cálculo de la transconductancia. ¿Ves ustedes un voltaje térmico? Esto significa voltaje térmico, tiene un valor constante de 26 milivoltios. La transconductancia es la permitividad, la facilidad que presenta el transistor al paso de ese flujo de electrones del emisor para el colector. Pero también los transistores presentan resistencia. Y la resistencia que ellos van a presentar va a depender también del voltaje térmico y la I de colector. Esta RE es la inversa de la transconductancia. Transconductancia es IC sobre BT. RE es BT sobre IC. Son inversamente multiplicativas entre los dos. Aquí se calcula el factor de ganancia. En cuánto se va a amplificar el voltaje. ¿Cuál va a ser el factor de amplificación para el voltaje? Menos GM por RC por RL. Resistencia de colector en paralelo con la resistencia de carga. Entonces, aproximadamente, nuestro factor de amplificación va a ser 168 veces. El voltaje que nosotros tengamos a la entrada, lo vamos a multiplicar por 168. Y eso va a ser nuestro voltaje. Por ejemplo, si estoy trabajando con 1 milivoltio, ¿ya? Si la señal de audio tiene una amplitud de 1 milivoltio, después del amplificador va a tener 168 milivoltios, perdón. 168 milivoltios va a ser su amplitud. Aumenta en un factor de 168. La amplitud va a ser 168 veces mayor que la entrada. Y este es un signo menos, significa que hay un desfase en la señal. Recuerden que es una señal sinoidal, hay una fase. La señal sale amplificada, pero sale desfasada. ¿Ya? Hay un desfase, eso significa el signo menos. Hay que calcular aquí en este ejemplo me faltó calcular la ganancia de voltaje. Perdón, esta es la ganancia de voltaje, hizo falta la ganancia de corriente. Y la ganancia de corriente lo van a hallar con esta ecuación, ¿no? Según el tipo de amplificador, ¿no? Si es un emisor común como el que estamos trabajando ahorita, estas son las ecuaciones. Esta ecuación ya la utilizamos y nos dio menos 168, que es la ganancia de voltaje. Evalúen esta ecuación para hallar la ganancia de corriente. Este es con resistencia en el emisor. ¿Cuándo voy a tener resistencia en el emisor? Cuando no aparezca este capacitor. Si nosotros quitamos este capacitor, deja de ser emisor común y se llama con resistencia en emisor. Pero la presencia de este emisor, perdón, de este capacitor me cortocircuita la resistencia R4, que es la RE, y me manda el emisor del transistor al punto común. Entonces, es prácticamente el mismo, pero con resistencia y el otro sin resistencia.
Este es cuando el colector lo mandamos al punto común y cuando la base está a punto común. Entonces, termínenlo de analizar. En el próximo video yo les voy a explicar a ustedes la guía número 8 y la guía 9. ¿Ya? La 8 que es de transistor y la 9 que es de amplificador. Para que avancemos. También les voy a mandar los otros laboratorios correspondiente al circuito integrado 555, que también ya tienen la carpeta, ya para que ustedes comiencen a analizarlo. Estos son los circuitos amplificadores y estos son los circuitos integrados. Aquí está la carpeta de laboratorios, los 4 que estamos trabajando, ¿no? El tema de los circuitos amplificadores, que es la tarea de asignación 3, el amplificador push-pull, que es la laboratorio número 9, y el tema de los circuitos integrados lineales, que ahorita sería el 555, el temporizador 555. De estos vamos a hacer laboratorio también, que yo se los voy a estar remitiendo posteriormente. Entonces, por el momento, hasta aquí quedamos. Muchas gracias.